A continuación vamos a presentar nuestro reto, que es aprendizaje automático sobre cuerpos cercanos a la Tierra, en adelante NEOS, Near Earth Objects. Esta ha sido la tripulación de esta misión. Desafortunadamente uno de los miembros pues no ha sobrevivido a la misión, la convivencia le ha pasado factura y tiene amigdalitis. Entonces estamos aquí en representación de los 6, pues 5 personas. Nuestro alias es Team Rocket y el reto consistía en sobre el conjunto de asteroides que hay orbitando cerca de la Tierra, identificar de todos esos objetos que están próximos, todos esos NEOS, cuáles son los que, no se ve bien, lo lamento, cuáles son los que entrañan peligro. La NASA utiliza una clasificación que la nomenclatura es PHA, Potential Hazardous, entonces, en atención a su probabilidad de impacto y el daño que estos pueden causar sobre la Tierra, para que no nos pase lo mismo que a los dinosaurios, ¿no? Entonces el reto era identificar esos objetos, clasificarlos y al mismo tiempo la NASA plantea como dificultad, efectivamente ellos pueden identificar cuáles son los peligrosos, pero por precaución identifican por exceso. Entonces el objetivo y el reto que también nos planteaban era minimizar los falsos positivos para que los astrónomos no tengan una lista tan grande de asteroides a observar o en seguimiento. La tecnología que hemos usado para resolver este reto ha sido Python, R, múltiples librerías para cada uno, un notebook, librerías específicas de astrofísica en la que en principio no teníamos experiencias, como son AstroPy y Polyastro, porque ninguno de los miembros de la tripulación era astrofísico ni tiene un background relacionado, TensorFlow, que es una librería de Machine Learning, y muchos algoritmos propios y de librerías, y Twitter, como explicaré a continuación. El proceso o el planteamiento que hemos hecho sobre el reto, en una primera fase hemos hecho una búsqueda intensa de los datasets disponibles en el repositorio del reto y en los repositorios de la NASA y también en otros como en la ESA, puesto que, como digo, no teníamos conocimientos específicos del espacio. Hemos tenido que hacer investigación sobre las variables, cuál era su significado y cómo esto podía afectar a la órbita, cómo se computaban las órbitas, etc. Fruto también de las especialidades del sector, estos datasets tienen un formato muy particular y tuvimos que estar un rato tratando de limpiar los datos, procesarlo, quedarnos con las variables que eran relevantes para poder construir el modelo. Luego, a lo largo del día de ayer estuvimos probando todos los modelos que estaban a nuestro alcance, redes neuronales, random forest, regresión logística, etc. La siguiente etapa, ahora entrar en profundidad en ellas, ha sido darle visibilidad a los datos, darle visibilidad al modelo. Y en esta última fase, lo que planteábamos en estas dos últimas etapas, se trata de un proceso que consistiría en recoger todo, actualizar el dataset a diario desde el repositorio de objetos cercanos a la Tierra, procesarlo, pasarlo por nuestro modelo, advertir si son potencialmente peligrosos o no, o sea, clasificarlos, y hemos creado un bot que es Asteroid Hunter en Twitter, que lo que hace es avisar de que hay unos objetos cercanos a la Tierra y que pueden caernos algún día, y entonces pues, eventualmente podríamos definir una escala como DEFCON que avisara a la población de que un objeto se nos viene encima. Aquí tenemos algunos snippets de la limpieza del código, están también disponibles en GitHub, usando pandas, modificando el JSON del origen, limpiando las variables y normalizándolas. También el primero es de Python y el segundo está en R. Luego hemos hecho, esto lo va a explicar mejor Adrián, hemos hecho un modelo de clasificación para detectar los NEOS con MLP y ahora, pues, si os parece, le doy la palabra porque seguro que lo explica mucho mejor que yo. Bueno, pues como ha dicho Claudia, después de probar varios modelos de predicción y de clasificación, pues nos dimos cuenta que el que mejor funcionaba, el que mejor precisión nos daba era las redes neuronales profundas. Este método es sencillo, es relativamente sencillo. Bueno, si alguien ha trabajado alguna vez con redes neuronales, pues no le costará entenderlo, pero por si acaso he preparado un poco para ponernos en contexto. Arriba a la izquierda tenéis una neurona biológica y a la derecha podéis ver una red neuronal. ¿Tienes el puntero funcionando? No se ve mucho en la parte de azul. Bueno, aquí. Vale, aquí tenéis una neurona biológica, como decía,
Para que os pongáis en contexto, cada una de estos circulitos es una neurona biológica. Bueno, como funcionan en el cerebro, al final las neuronas están conectadas entre sí, como aquí, como la red neuronal artificial. Es un conjunto de neuronas que están conectadas entre sí. Hay muchos tipos de redes neuronales, pero en este caso hemos tratado de realizar una red neuronal que se llama perceptrón multicapa. Que como veis va a tener varias capas ocultas que se llaman, ¿no? Bueno, no voy a entrar mucho en el tema. Se demostró hace poco que esta red neuronal funciona muy bien con un tipo de entrenamiento específico, que es utilizando lo que se llama autoencoder. El autoencoder es otro tipo de red neuronal que simplemente da a la salida lo que tiene a su entrada. Y diréis, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues al final lo importante es que las redes neuronales tienen unos parámetros que se llaman pesos, que en este caso lo que consigue este tipo de red neuronal es aprender una representación de los datos que tiene a la entrada en su capa oculta, ¿no? Y con esos pesos los podemos trasladar aquí e ir apilando, tal y como muestra esta figura, utilizando autoencoder 1, autoencoder 2, autoencoder 3, vamos a ir apilando capas ocultas que se corresponderían con esto, es que aquí no se ve muy bien, está cortado, se corresponderían con estas capas ocultas, y a la salida vamos a tener simplemente una clasificación. De tal forma que cuando metamos un conjunto de datos a la entrada, a la salida pues nos dirá 1 o 0, es decir, ¿es potencialmente peligroso o no lo es? Bueno, además existen muchos algoritmos para entrenar este tipo de redes. Nosotros hemos decidido utilizar el ELM, que en otros proyectos se ha demostrado que funciona muy bien, y además es bastante rápido, que son varias ventajas que tiene. En principio utilizamos el dataset inicial y nos dimos cuenta que tenía un 98% de acierto, que casi siempre predecía bien, pero claro, dijimos, esto suena raro. Entonces nos dimos cuenta que estaba muy desbalanceado. Esto quiere decir que tiene muchas muestras de una clase y muy pocas de la clase que nosotros queríamos predecir. Afortunadamente para la humanidad. Claro. Esto no nos solucionaba el problema que nos pedían al principio, que era predecir los falsos positivos. Entonces lo que hicimos fue balancear con una técnica ese conjunto de datos y hemos obtenido una mejor precisión de 65%. He de decir que esto se podría mejorar bastante, primero, teniendo una persona que supiera astrofísica y seleccionara bien las características de entrada al modelo y, por supuesto, esto requiere un tiempo de cómputo largo. Por tanto, en estos días hemos conseguido crear una red neuronal con solo 2 capas ocultas que funciona bastante regular. Entonces, con más capas ocultas podríamos obtener una precisión mayor. Bueno, una de las cosas que en el inicio planteábamos fue, una aproximación que tuvimos al problema fue calcular las órbitas. Claro, los objetos que están en órbita alteran su masa, su velocidad, van recargándose de energía o perdiéndola, y entonces esta fue una vía que nos ha parecido muy atractiva para la visualización y que también planteábamos para ponerla en Twitter. Y también muestra cómo, partiendo de un modelo que en principio es mudo, que no sabemos estos objetos si son potencialmente peligrosos o no, podemos representarlos gráficamente sencillo. Esto es la Tierra de verdad, o sea, es su masa verdadera, no es un dibujo, sino que verdaderamente se tienen en cuenta las variables de los asteroides que vienen en el dataset y la masa de la Tierra, o sea que es una representación fiel de las órbitas para un momento determinado. El siguiente paso era darle publicidad. Esto lo hemos programado, pero no tiene un cron en funcionamiento. Lo que sería pasar el modelo de red neuronal sobre los datasets a diario con los datos actualizados y volcar en un bot, o sea en Twitter, esa información con una visualización que tenga así un poco de enganche. Y bueno, las conclusiones de nuestra participación: nuevamente hemos aprendido o hemos perfeccionado nuestra técnica para trabajar bajo presión, para trabajar en un equipo que algunos de nosotros no nos conocíamos en este entorno, ampliar conocimientos en astrofísica, de cero a los que tengamos ahora, y sobre todo divertirnos. Estas son algunas de las fotos del equipo trabajando. Nos lo hemos pasado bien, o por lo menos yo me lo he pasado genial. Esperamos estar en el lanzamiento y si no, nos vemos el año que viene.